Buenas tardes, chicos, buenos días o buenas noches en el momento que lo estén viendo. Este es para el segundo caso que estoy proponiendo, ya que el primer video también lo pueden ver, va a ser de la misma manera en la que vamos a proceder en este video. Esta es una destilación binaria, por si acaso, una destilación binaria que vamos a primero trabajar con una columna shortcut y después con una columna rigurosa. ¿Ok, muchachos? Entonces, para una destilación binaria solamente vamos a trabajar con dos componentes, ya que así trabajamos un poco más cómodos y para poder entender también cómo es que funcionan los destiladores, ¿vale? Listo, entonces vamos a comenzar. Al momento de abrir el HYSYS les va a aparecer de esta manera. Aquí yo tengo ya más trabajos que he hecho anteriormente, por eso me aparecen estas carpetas. Entonces, para ustedes les va a aparecer en blanco. Ustedes van aquí a la parte izquierda, van a ir a la parte superior y aquí va a aparecer la carpeta New. Ahí apretan y van a entrar para crear un nuevo caso. En esta pestaña, crear nuevo caso. Ahí apretan también y va a cargar. Se carga, listo. Ahí es donde ya empieza el trabajo. Como nosotros también vamos a tener como primer paso es definir nuestros componentes con los que vamos a trabajar y el paquete de fluidos. Se pueden encontrar en la parte izquierda, como pueden ver, en la primera carpeta vamos a introducir los componentes. Hacemos doble clic y apretamos añadir aquí en la parte inferior, donde dice add, añadimos. Y se abre una lista de componentes. Entonces, como vamos a trabajar con benceno, le anotamos el nombre de bencene. Bencene está en inglés. Bencene. Listo. Ahí está. Automáticamente se ha aparecido. Y toluene. Ahí está también. Toluene. Listo. Ya tenemos los dos componentes de una mezcla binaria. Y vamos a definir el paquete de fluidos en la siguiente carpetita roja que está, para que se te quede de manera azul, ¿no? Listo, también hacemos clic en añadir y buscamos el paquete de fluidos Penn Robinson, ya que nosotros trabajamos con este paquete de fluidos para hidrocarburos, ¿no? Penn Robinson, listo. Nuestras carpetas ya se han tiqueado de manera correcta. Como siguiente paso vamos a ir a simulación. En la parte inferior de la parte izquierda van a encontrar aquí donde dice simulación, ¿ok? Y nos va a dirigir a nuestro panel de control, bueno, a nuestra interfaz de usuario y nos va a dar nuestra paleta de herramientas. ¿Vale? Esto es lo que estoy moviendo. Listo, vamos a trabajar antes de la primera manera. Vamos a introducir una línea de flujo. La línea azul, la flecha azul, significa línea de flujo. ¿Ok? Para líquidos o gases. Eso se encuentra ya para definir entre esos. La línea roja es para energía. ¿Ok? La energía que nosotros estamos introduciendo a la unidad. Entonces vamos a definir una línea azul para un flujo de alimentación, primero que nada. Listo. Al hacer clic y arrastrarlo, la flecha ya ha aparecido en mi panel, en mi interfaz de usuario. Hago doble clic y ahí va a aparecer su pestaña donde tengo que meter las especificaciones y características de la alimentación, sus parámetros y composiciones. A ver. Las condiciones, ese es el primer punto, listo. Entonces, como el primer cuadro dice estrena, podemos nombrar la flecha. En este caso lo voy a nombrar como B, coma, no, B, guión, bencene, de benceno, ¿no ve? C6H6 y después, coma, T, de tolueno, C7H8 para tolueno. Listo. La fracción de vapor no va a entrar en fase vapor, va a entrar en fase líquida. Pero por el momento no lo vamos a tocar. Primero definimos la temperatura a la que estamos ingresando la alimentación. Nos dice que es 30 grados centígrados. Enter. Después la presión. Nos dice que está a una atmósfera o a 101,3 kilopascales, que es igual a una atmósfera. Una atmósfera. Atmósfera y directamente se va a convertir en kilopascales. Es lo mismo, ¿verdad?
o 760 milímetros de mercurio igual a una atmósfera. ¿Ok? No se confundan. Después, la alimentación. Kilomol por hora. Nosotros también en la alimentación podemos meter la cantidad que sea óptima. Puede ser entre un rango mínimo, un rango alto, pero mayormente utilizamos en los problemas o las suposiciones que estamos ingresando a 100 moles, ¿no? Del mezcla, entonces podemos ingresar 100 kilomol por hora. ¿Ok, muchachos? Entonces, eso haremos. 100 kilomol por hora. Listo. Nuestra alimentación ya está. Entonces, esa es como la parte inicial. Ahora vamos a ir a la parte de, para definir la composición. La composición. Aquí está. Vamos a editar y vamos a definir la composición. Ok, vamos a la parte izquierda de este, de esta interfaz, donde dice composición, y apretamos ahí y vamos hacia abajo donde dice editar y nos va a aparecer este cuadro. Listo. Entonces, en la entrada de mi benceno en la alimentación es de, ¿cuánto nos dice el problema? Es de 0,505. Cada compuesto es de 0,5 y de 0,5 de composición en fracción molar. ¿Ok? En fase líquida. Aprieto OK porque el total de la fracción molar me tiene que dar el tanto por uno. A ver. Entonces, aprieto OK. Voy a condiciones. Y ya está. Ya está corriendo mi línea. Ya se atica de manera correcta. Dice OK. Entonces la línea de alimentación ya está definida. Cierro. Listo. Como siguiente paso vamos a introducir una columna de destilación shortcut. Vamos a la parte inferior de nuestra paleta de herramientas, a separadores. Y aquí en la parte derecha van a encontrar la columna shortcut, y en la parte superior el destilador riguroso, destilación columna. Aquí también hay otros tipos de destiladores para destilación con 3 componentes y demás, ¿verdad? Entonces primero vamos a trabajar con el shortcut. Arrastramos, hacemos clic y arrastramos y se aparece en nuestro panel o en nuestra interfaz de usuario. Listo. Entonces, nosotros hacemos doble clic y nos va a aparecer este cuadrito. ¿Ok? Nosotros en Inlet vamos a introducir la alimentación en este cuadro que ya hemos definido que ves, con esta flechita que está al ladito, ahí va a bajarse y va a aparecer la línea que hemos creado, la línea de alimentación. Hacemos clic y ya se ha añadido automáticamente. Nosotros aquí arriba podemos definir las flechas rojas son las de energía. La energía que se introduce al condensador, podemos definirlo, ¿no? Q como energía, su símbolo, y condenser, cons, nomás, ¿ok? Para que se denote. El destilado lo vamos a llamar destilado, ¿ok? Destilado benceno. Porque el benceno es el componente más volátil de nuestra mezcla, ¿no? Benceno. Y es el componente que va a salir en mayor cantidad del destilador en la parte superior. ¿Ok? Después, aquí, la energía en el reboiler es la energía que vamos a introducir para volver a recalentar el fluido. En la parte superior está saliendo más energía que puede ir a otra línea, ¿no ve? Intercambiarse como un intercambiador de calor. ¿Vale? Entonces, rep, nomás lo voy a poner. Correcto. Y en el fondo vamos a poner fondo nomás. Fondo. ¿Quién va a estar en el fondo? En mayor cantidad va a estar el tolueno. Tolueno porque es el componente más pesado. Podemos también podemos saber también de sus parámetros de cada componente en la línea de alimentación. Primeramente vamos a completar esto, ¿ok? En parámetros. Vamos a la parte de las pestañitas donde ya hemos definido los nombres en conexión. Vamos a parámetros. Nosotros estamos definiendo que está en fase líquida, ¿no? Nuestra alimentación, por eso está indicada con líquido.
¿ok? No tocamos eso y vamos a ir a parámetros. Eh, Aquí, Leak Heat Bottom. Este es el componente más volátil que va a estar en la parte superior. Vamos a decir que es, vamos a decir que es nuestro benceno. ¿Ok? Y como heavy va a estar, heavy K, destilación va a estar el tolueno, el componente pesado. Y aquí dice fracción molar. La fracción molar es la que va a concentrarse en menor proporción, tanto en arriba como en el fondo. ¿Ok? Leak significa pesado, perdón chicos, esa partecita. Leak significa pesado. Lo que va a estar en el fondo, la composición de benceno en el fondo, dice. Entonces, la composición en el fondo, ya que hemos introducido con una composición de 50-50 en la alimentación, yo aquí voy a definir con cuánto de benceno quiero que me salga arriba, o sea, con cuánta composición, o en la parte de abajo. En este caso, me está diciendo que cuál es la composición del benceno en la parte del fondo. En el fondo, el benceno no va a estar en gran proporción, se va a escapar por la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, esta parte lo vamos a colocar con 0.1. Quiere decir que es de 10% nada más de benceno. Yo quiero destilar el 90% de benceno en la parte superior. También de aquí. En la parte superior, el tolueno no va a estar en gran cantidad, se va a encontrar en una cantidad mínima. También voy a poner como 10% en fracción molar, ¿ok? En la parte superior de tolueno. Como pueden ver, son las partes mínimas de cada componente, tanto en la parte inferior como en la parte superior, ¿ok? Yo estoy destilando el 90% del benceno arriba y el 90% del tolueno abajo, ¿ok? Y después, aquí, la presión del condensador. Lo voy a poner a una atmósfera, muchachos, ya que nosotros ponemos, sabemos que la presión en el destilador es mayor en la parte inferior y es menor en la parte superior, ¿no? Pero para nuestro proyecto lo vamos a mantener como una atmósfera nomás, ¿ok? Y esto igual, con una atmósfera para fines académicos. ¿Listo? Aquí nos ha dado un reflujo, bueno, los radios de reflujo, lo que regresa a nuestro destilador. El reflujo mínimo es de 0,981. Pero en el problema nos dice que tenemos que tener con un reflujo de 4,52 veces el reflujo mínimo. Entonces aquí metemos ese dato de 4,52. Listo. Y ya se ha tiqueado como OCO mi, mi destilador. Ya está corriendo. Cheques. Podemos cerrar esta pestaña y como pueden ver ya está de otro color. Anterior estaba con un color con un amarillo perimetral. Ahora está de manera oscura. Quiere decir que nuestro destilador está corriendo. ¿Ya? También podemos saber aquí a partir de la presión atmosférica cuál es nuestro componente más volátil. Vamos a parámetros. Aquí en composición, ver propiedades. Ahí va a aparecer. Aquí en boiling, temperatura, vamos a ver quién es el compuesto más volátil. Es el benceno. ¿Por qué este ebulle? Bueno, su temperatura de ebullición es a 80 y la temperatura de ebullición a tolueno. Entonces, el compuesto más volátil es el que tiene la menor temperatura de ebullición. A ver, listo. Solamente en la línea de alimentación es eso. Listo. Listo, ya corrido nuestro columna shortcut. Ahora vamos a ver sus componentes, lo que nos interesa. Lo que nos interesa es este cuadro. Aquí nos indica el reflujo, el mínimo número de platos y el número óptimo de platos que necesitamos.
este 6.3 platos nos quiere decir, pero nosotros vamos a redondear a un plato superior. Quiere decir que necesitamos 7 platos o 6 platos y un calderín. El calderín se encuentra en la parte inferior del destilador integrado, ¿ok? Pero en sí es 7 platos, ¿ok, muchachos? Y el plato de alimentación es el número 3, ya que se acerca también, es 3.1, no es mucho de lo que se aleja. Entonces, el plato de alimentación es el número 3, ¿ok? Aquí nos dice quién es la temperatura del condensador y del reboiler. 82 y con 100,5. Corresponden a las temperaturas de ebullición de cada componente, ¿verdad? Después, esos serían los datos más importantes que nosotros obtenemos de ahí. Ok, muchachos. Después, esto también lo voy a tener en cuenta. Mi número de platos mínimo y mi plato de alimentación. Mi número de platos es 7 y mi número de platos de alimentación es 3. ¿Ok? Muy en cuenta. Lo cierro. Listo. Aquí también vamos a obtener la cantidad de destilado que tenemos arriba. Como pueden ver, mira, el destilado en la parte superior es de 50 kilomol hora. Quiere decir que el 50 kilomol se está saliendo en la parte de arriba. Es la mitad de lo que hemos introducido, ¿no ve? Y también en la parte de abajo debe estar el resto que le queda. A ver, aquí, a ver, 50 kilomol hora se está saliendo en la parte de abajo. ¿Ve? Nosotros hemos introducido ¿cuánto? Aquí 100 kilomol hora. Entonces estamos correctos. Ya, tenemos el número de platos, tenemos el número de platos de alimentación, que son los datos importantes también que tenemos que obtener de esta columna shortcut. Vamos ahora a trabajar con nuestra columna rigurosa. Copiamos esta flechita, aquí va a aparecer copy y copiamos en un ladito también esta misma línea de alimentación, por si acaso es la misma línea de alimentación, solamente que voy a trabajar ahora con la columna de destilación rigurosa. Hago clic y arrastro la columna. Listo, ya está nuestra columna de destilación, así se va a encontrar. Ahora apretamos doble clic y se va a abrir también. Ahora aquí tienen más datos que nosotros tenemos que introducir de manera manual. En primera instancia, en Stream, aquí Intel Stream, es la alimentación que nosotros tenemos que introducir. Aquí va a aparecer varias líneas, ¿verdad? Pero nosotros vamos a elegir la línea que hemos definido como la alimentación o la copia de la alimentación, por si acaso. No es la misma línea que hemos introducido al alimentador shortcut, sino es su copia. Es su copia de la alimentación, por si acaso. Tienen la misma cantidad de alimentación, los mismos componentes y la misma composición. ¿Ok, muchachos? Es nuestra línea que hemos copiado, por si acaso. Ya. Entonces, ¿dónde está? Aquí está. Listo. Aquí defino mi alimentación, que es la misma línea con la misma cantidad, la misma composición, los mismos elementos con los que he creado mi línea de alimentación. ¿Ok? Solamente que es la copia de esta línea. Listo. Yo tengo como definición que son 7 platos de alimentación. En N, en este cuadrito, aquí tenemos que introducir nuestro número de platos. Voy a introducir 7, ya que ese es el número de platos que me hacen en nuestro destilador short. Y la línea de alimentación, 3. Intel Steak. Significa línea de alimentación. Es mi plato 3, aquí. Aquí me salen mis 7 platos, ¿verdad? Y yo estoy alimentando en la 3. Listo. Después, también aquí, la línea de energía del condensador. Yo voy a llamar cont, también cont, ya que hay una línea también con el mismo nombre, voy a poner con on. Y después también aquí abajo de mi reboiler, Q, con rep 2. Digo único también, porque tengo otra línea con recon y QREP, ¿no ve? Energía del reboiler y energía del condensador. Ahora mis líneas de destilación y de destilado y de fondo. Aquí también aparece este cuadrito que dice condenser. Nosotros no vamos a condensar parcialmente, sino va a ser una condensación total, ¿ok?
total. Y se aparece solamente una línea. Voy a aquí anotar que va a ser mi destilado. Mi destilado de C6H6, benceno. Ben nomás puedo poner, ¿ok? Y mi fondo, que es el C7H8, el toluen. Toluen. O toluen. Listo. Este va a ser nuestro destilado y nuestro fondo. Ya está. Eh, vamos a... Aquí está. Vamos a apretar en la parte, apretan Enter siempre cuando terminen de escribir una línea, Enter, y para que les aparezcan las flechitas de Next y eso. Apretamos Next, ya estamos. Esta es la parte de configuración para tipos de destilación. Si hacemos circular un elemento, dos elementos para intercambiadores de calor, tanto en la parte inferior como superior, pero no lo vamos a utilizar para este caso, ¿ok? Saltamos nomás, ponemos Next y aquí nos aparecen las presiones en las que se van a encontrar nuestro rebole, en nuestro condensador. También va a ser de una atmósfera, ¿ya? Que todos estamos trabajando a parámetros controlados de una atmósfera, ¿ok? Una atmósfera. ¿Listo? La parte superior como inferior. Vamos next. Aquí, la temperatura no nos vamos a inmiscuir en las temperaturas del condensador de rebole, ya que nuestro HYSYS ya lo ha recalculado. Nosotros vamos a saltarlo, ¿ok? No haga nada aquí. Y radio de reflujo, eso sí. O sea, el problema que era de 4,52, 4.52. 4.52. Listo. Ahora apretan Done aquí abajo. Ok, Done. Listo. Y les va a saltar este cuadrito también, como último paso. Entonces, ¿qué es lo que quiere que aquí hagamos? Como nosotros ya hemos definido nuestros parámetros, nombres de las líneas, todo, ¿no? Entonces, vamos a ir a Specs, en la parte de la izquierda de nuestra interfaz de usuario, y vamos a ir a Specs Summaries. ¿Con qué parámetros? Trabajando más que todo. Nosotros hemos definido nuestro radio de reflujo, ¿sí? Está trabajando con el radio de destilado, pero no tenemos definido ese parámetro. Entonces, por eso no está corriendo ahorita, no está convergiendo. Nosotros vamos a ir specs de aquí arribita, entonces specs, y vamos a añadir un spec, ¿ok? Para mi preferencia, yo trabajo con fracción de componente o temperaturas, ¿ok? Pero vamos a trabajar con el componente, ya que con el mismo está trabajado en el anterior problema. Aquí van a encontrar column componente fracción. Esto se la hacen y doble clic. O aquí abajo, añadir spec. ¿Ok? Hacen clic aquí, componente fracción y añadir spec. Listo, les va a abrir otro cuadrito también, de aquí arribita. Nuestro componente en la alimentación es el número 3, no, es el condensado. La fracción en el condensador es, por si acaso, condensado, ¿no? Condense. En molar fracción, sí. El líquido sí, en fase líquida. Esto es lo que se va a encontrar. A ver. Ok, entonces va a ser en el condensador, fracción molar y o bueno, la composición en el condensador de nuestro componente más volátil tiene que salir en una composición del 90%, 0,9, ¿ok? ¿De quién? De nuestro benceno. Listo. Entonces yo cierro este cuadrito, ya se defendí mi spec. Vamos a spec summary y está así etiquetado el distiller rate, ¿no? Nosotros destiqueamos este parámetro y tiqueamos nuestra composición de fracción, lo que hemos hecho hace un segundo. Eso tiqueamos y ahí ya va a empezar a correr nuestro o converger nuestro destilado riguroso. ¿Listo? Cerramos este cuadrito y ya se encuentra aquí corriendo nuestro destilado riguroso. Aquí pueden verlo. Nuestro destilado, aquí lo voy a
Es un poquito más pequeño. Listo. Aquí lo va a hacer a un lado. Y aquí. Ajá. Listo. Ya está corriendo. Esto nos va a ayudar tanto en también ver lo que está saliendo, ¿no? En el destilado y en el fondo. Aunque no va a ser tan exacto, pero va a ser aproximado. Mira, nuestra alimentación, bueno, nuestro destilado va a salir con una cantidad de 53,9 kilomol hora. A ver, es diferente al anterior, nos va a salir con 50, si mal no me equivoco. Sí, 50 kilomol hora. Y en el fondo me sale con, ¿cuánto? Lo que resta, 46,10. ¿Verdad? De kilomol hora. Esos son los parámetros importantes. Aquí también su composición del destilado. ¿De cuánto está saliendo? Nosotros queríamos de 90 de benceno y 10 de tolueno. Exacto, está saliendo. En la fase de vapor, esas son sus composiciones, más de benceno, se está yendo más el benceno y menos que el tolueno. Obviamente el tolueno es muy bajo y aquí. Entonces se queda ahí. También en la composición de nuestro fondo es de lo mismo, más tolueno que benceno. En este caso, mira, la composición está un poco más rara, ¿no? Digamos. La composición de nuestro destilado es 0,96% de tolueno y nuestro benceno es de 0,03% o 3% nada más. ¿Verdad? 3% de benceno, es mucho más bajo. Son esos aspectos en los que cambian de nuestros destiladores, pero son aproximados a lo que nosotros queremos, ¿ok? Más que todo en las alimentaciones y composiciones y el número de platos que nosotros necesitamos. ¿Ok, chicos? Listo. Eso sería todo para estos dos destiladores. Para la parte de su proyecto también voy a mandar este problema escrito en problemas, digo, en un problema hecho a mano, ¿no? Para finalizar también, esta parte es muy interesante de ver. Vamos a ir a los parámetros, relación, flows, columna, worksheet. Aquí también vamos a tener varios datos que podemos trabajar, propiedades, composiciones. eh, entonces, para ver cómo está trabajando nuestro destilador. Para estas gráficas podemos obtener también diferentes gráficas para observar cómo está nuestro destilador, ¿no? De 7 platos. Aquí hay un plato también añadido porque es el fondo donde toca el punto más bajo. El plato número 7 está un poquito más arriba, ¿no? Esta tablita nos va a ayudar a ver cómo está comportándose nuestro destilador. Como pueden ver, son 7 platos. Aquí el primer plato, segundo plato, tercer plato, cuarto plato, quinto plato, sexto plato y séptimo plato. Los puntos extremos es el tope de nuestro destilador de arriba y el tope de nuestro fondo del destilador, ¿no? La presión hemos mantenido en esta gráfica. Se puede ver que es una presión de una atmósfera. ¿No ve? Ahí aparece una atmósfera de presión. La línea es la misma presión que estamos trabajando en nuestro destilador. Aquí también vamos a ir a la parte superior donde dice columna. Ahí, columna de zinc. Ahí les va a aparecer más gráficas con las que pueden trabajar, como en la presión, en la temperatura, o sea, la presión. A ver, la presión a medida que voy avanzando en el plato, en mi plato número 8, en el fondo, hay más temperatura. Mi temperatura es de 108 grados centígrados. Y en la parte superior de nuestro destilador es de 82, ¿no? ¿Ve? Están en los rangos de punto de ebullición de cada componente. A ver, una gráfica más. Veamos en la composición. Aquí. En la parte superior hay más que, hay más benceno que tolueno. Aquí está, mira, hay más benceno, hay más de esta línea roja de benceno que dice, y hay menos cantidad de tolueno. Y mientras voy bajando por mi plato, pueden ver aquí mi plato número 2, ahí ya se están igualando las composiciones, ¿ven? La composición de benceno se está acercando a la de tolueno. ¿En qué platos está, tiene la misma composición? 50-50. En el plato número 3, ¿no ven? En este plato de alimentación, ahí está cruzándose, ¿no ven, muchachos? Allí. Por eso se puede ver 0,5, 0,5. Mientras más
adentro de nuestro fondo void, hay más componente del compuesto pesado que del compuesto liviano. ¿Vale? Esos son los gráficos con los que podemos trabajar también para poder ver nuestro destilador, en qué etapa se encuentra, y podemos añadir también esto en nuestros informes final, ¿no ve? Para poder explicar. Entonces, esto vamos a tener mucho en cuenta. Vamos a ir a ver esto también para el parámetro de nuestro destilador, pero esa sería toda la parte técnica que puedan hacer en la simulación para este proyecto. ¿Ok, muchachos? Espero que les ayude. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en clases, ¿no? Para la parte final, voy a devolver esto también. Y voy a ver aquí también nuestro destilador. Ok, listo. Con esto corto.